de Ingeniería junto a los centros estudiantes del departamento ha decidido aplazar esta jornada de discusión para otra semana más y invitarlo desde ya a los foros que se van a hacer durante la próxima semana. El próximo jueves hay un foro acerca de qué dirección debe tomar una reforma estudiantil. El lunes 11 hay un foro sobre la calidad de la educación y la idea es que la jornada de discusión sea el martes 12 y el miércoles 13. Esta jornada de discusión se hará a votar el próximo jueves y viernes y la idea de esta jornada de discusión es que hablemos acerca de para qué nos educamos, si nos estamos educando solamente para ganar plata o para hacer un servicio al país. El segundo es acerca de la reforma educacional y hablar también de los problemas internos. Y ahora vamos a comenzar el foro sobre el petitorio de Confecho organizado por el CPC para ustedes los lectores que van saliendo del control de física. Y va a hablar Julio Maturana, secretario ejecutivo de la FECH, acerca de cómo se formó el petitorio del año pasado, que no fue un proceso que no se formó de la nada el año pasado, sino que se fue formando a través de los años. Y Francisco Figueroa, que nos va a hablar sobre el contenido de la demanda de la Confecho. Van a ser como 10 minutos cada expositor, y la idea es que después ustedes tengan preguntas en él. Ya, bueno, hola, buenas tardes. Espero que les haya ido bastante bien en su control de física, ¿no? Bueno, para la otra sea. Nos vemos en mecánica, no. Oye, respecto, bueno, primero agradecer al CPC por invitarnos a este foro. Es muy importante discutir estos temas en vista de la jornada de discusión que se viene en este espacio. El año 2010 también se hizo una jornada de discusión acá que tuvo mucho público, tuvo mucha participación de los estudiantes y ojalá que en 2 semanas más podamos tener una jornada también en que ojalá participen todos los estudiantes, académicos, también funcionarios y podamos discutir cuáles son los objetivos del movimiento estudiantil. En ese sentido, a mí me invitaron porque existía la problemática de una otra forma que los estudiantes no entendían muy bien por qué nos movilizábamos o por qué ellos tenían que movilizarse por una idea que de repente no la habían asimilado o una idea que incluso parecía como un poco impuesta, así que los estudiantes estaban entrando a primer año y ya existía como todo armado. Un poco como mi tarea entonces es explicarle que finalmente no es que esto sea una imposición, sino que este ha sido un proceso muy largo de muchas movilizaciones estudiantiles y que de una u otra forma ha dado como fruto el momento en el que estamos ahora. Remontarse a un momento de la historia de la movilización estudiantil como el punto de inicio es muy complicado, porque un punto de inicio claro no existe. Lo que sí existe es entender que el movimiento estudiantil ha sido un movimiento que ha tenido altos y bajos, pero que de una u otra forma tal vez tiene su comienzo a principios de los 90 con la llegada de la democracia al país, en donde la FECH y por ende los grupos políticos que pertenecían a la FECH y también las otras organizaciones estudiantiles que de una u otra forma se agrupaban en torno a la FECH, como la FECH un actor muy importante en esos años, comenzaron como un movimiento estudiantil que tenía como objetivo más que nada revivir los años que la dictadura le había quitado a la democracia y de una u otra forma en esta nueva democracia volver a poner los temas que eran importantes para el país. Era una construcción difícil y que tomaba muchos años, porque de una u otra forma había que encantar a toda una generación que no conocía las formas de movilización de los estudiantes, las demandas de los estudiantes, entre otras cosas. Fue así como durante muchos años de movilización respecto a distintas temáticas, se llegó incluso a una reforma universitaria a fines de los años 90, en donde se lograron grandes cambios para la forma en cómo se estaba educando en ese tiempo o la forma en cómo los estudiantes veían la universidad. Sin embargo, las problemáticas de fondo todavía no eran abordadas. Este es un sistema que, bueno, la reforma educacional después de la dictadura comenzó el último día de la dictadura. Fue el momento en que se promulgó la ley que hasta el día de hoy, de otra forma, nos tiene como atosigados. Y de ahí en adelante se ha podido ver cómo ha afectado esta reforma a los distintos niveles de la educación.
fue necesaria una cantidad de años más o menos importante para que los estudiantes se dieran cuenta qué es lo que estaba haciendo esta reforma con el sistema educacional y cuáles eran las consecuencias de esta reforma. Una reforma que estaba basada prácticamente en un sustento totalmente mercantilista, neoliberal y que no compartía los ideales de la educación, que deberían estar más basados en la solidaridad, en la enseñanza, en aprender, entre otras cosas. Fue así entonces que a partir del año 2000 surgieron una serie de movilizaciones que empezaron ya a apuntar hacia los problemas centrales de la educación. Sin embargo, estos todavía no se caracterizaban por enmarcarse dentro de un problema nacional. Y es así como las primeras movilizaciones del año 2000 en adelante tienen que ver más que nada con las reformas respecto al financiamiento de los estudiantes. Es así como hasta el año, bueno, hasta la mitad del 2000, 2005, 2006, ¿cierto? Se llega a lo que conocemos como el crédito naval del Estado, que de una u otra forma buscaba cimentar o tapar un hoyo que había dejado este modelo educativo. Sin embargo, y ya es conocido por todos, eso no funcionó. De ahí en adelante entonces, ¿cierto? El año 2006 tenemos el pingüinazo, en donde se criticaba de forma central ya la LGE, bueno, la LOCE, y posteriormente se criticó la LGE como uno de los artífices del sistema educacional que en este momento estaba dejándonos en la ruina en torno a educación a nivel nacional. Es así entonces como se empieza a reorganizar el movimiento estudiantil a través de las distintas federaciones, los grupos políticos, y llegamos entonces a el año pasado, en donde nuevamente, es muy cíclico el movimiento estudiantil, nuevamente se comienza con las demandas más simples que tienen que ver con el endeudamiento, el pase escolar, etc., con un hito que surgió el año pasado en la toma de las CUNAEP, producto del retraso de las becas, entre otras cosas. Sin embargo, por la enseñanza ya de los años anteriores, los distintos movimientos que se habían dado, el movimiento estudiantil de otra forma se da cuenta que lo que sucede en ese momento es tan solo un síntoma pequeño de una enfermedad general, y que es una enfermedad que se viene arrastrando por los últimos 20 años, y es una enfermedad de carácter nacional, y que tiene que ver con una reforma al sistema educativo. Y es así como de forma casi natural, por decirlo de alguna forma, el petitorio se va transformando no solamente en las demandas simples, sino que en las demandas estructurales, en donde es necesario hacer cambios no solamente a la tarjeta nacional estudiantil o más becas, entre otras cosas, sino que es necesario hacer cambios en torno a que el Estado se haga cargo de la educación de Chile, a través de, bueno, los fondos a las universidades estatales, o que exista un sistema de acceso que cumpla con lo que necesita el país, que no sea segregador, entre otras cosas. Bueno, ahí después Francisco les va a un poco más detallar cuáles son como las demandas de del petitorio que hemos llegado hasta ahora, y que no representa un petitorio que se haya creado el año pasado por un grupo de iluminados, sino que es la consecuencia de todos los años de la lucha estudiantil, y que finaliza o que culmina de una otra forma con un petitorio que necesariamente tiene que englobar todas las demandas de un sistema social, porque llegamos a entender el problema de la educación como un problema social, como un problema que afecta a todas las personas, y como afecta a todas las personas, tiene que ser necesariamente una demanda social, construida no solamente por los estudiantes, sino que por todos los actores de la sociedad. Es un problema que le afecta a cada una de las familias y a lo largo de todo el país. Y es por eso también que cuando se presenta el momento de exigir qué es lo que necesitamos, también se nos hace la pregunta de cómo lo logramos. Y se da un poco la confusión de repente los gobernantes en tratar de una u otra forma, no sé, machacar al movimiento estudiantil diciendo que los estudiantes se están metiendo en temas que no les incumben. Pero es muy difícil no vincularse con otros temas si es que la solución al tema de educación, por ejemplo, está en medidas de cambio importantes en el código, o en medidas de temas importantes respecto a los impuestos, a una reforma al sistema tributario. Y es así entonces como se va formando un petitorio que no solamente tiene que ver con el tema estudiantil, sino que tiene que ver con el tema social. Y un petitorio que ha ido a través de los años cambiando para adaptarse al contexto en el que está viviendo Chile. Un contexto de descontento,
en que la clase política de una u otra forma no ha sabido llegar a los problemas de la gente, en el que finalmente después de 20 años este sistema educacional está en crisis, en donde las universidades no tienen ninguna regulación, en donde el lucro se está comiendo a prácticamente toda la educación de Chile, en donde el Estado no se hace cargo de la educación de los chilenos, de la calidad de los chilenos, del acceso a la educación, ya sea en todos los niveles. Y es por eso que llegamos al momento en el que estamos, en el que la demanda estudiantil no es solamente un petitorio estudiantil, sino que es una demanda nacional, es una demanda social, en el que prácticamente las ideas estudiantiles no son ideas nuevas y que probablemente han sido repetidas a lo largo de este año, de todos los años anteriores. Pero lo que sí es nuevo es entender esto como una demanda social, es entender que no necesitamos una solución que afecte a un sector, no necesitamos que un ministro nos diga que se van a financiar a los estudiantes al entrar a la universidad, sino que necesitamos una reforma al sistema educativo, porque una reforma al sistema educativo en su completitud va a poder abarcar todo lo que los estudiantes y la sociedad en este momento necesitamos. Es por eso también que nos metemos en el tema de la democracia, en el tema del binominal, porque entendemos que de una u otra forma los cambios en cómo se estructura el sistema hoy en día es necesario hacerlos a través de otra plataforma, y una plataforma que en este momento al país le ha quedado chica. Bueno, con esto termino porque creo que ya voy como en los 10 minutos, ¿sí? Me quedan 5 segundos. Así que, bueno, dejarlo y entender que lo central de esto y lo central de la demanda estudiantil es que no es algo ajeno a ustedes, es algo que se ha tratado durante todos los años que ustedes estuvieron en la educación, y es un petitorio que de una u otra forma toma toda la vivencia que ustedes tuvieron en sus colegios, en los colegios municipales, subvencionados, populares, y es la vivencia que ha tenido toda la población en torno al tema educacional a través de todos estos años. No es algo ajeno a nosotros, es algo que se vive día a día. Así que, bueno, muchas gracias, y ahora lo dejo con Pancho, que les va más o menos a explicar un poco más de qué se tratan estas demandas, el contenido de estas demandas. Bueno, gracias a los chiquillos del CBC por la invitación. También llamarlos a ustedes a entender la importancia de estas discusiones. O sea, yo les voy a contar qué hay en el petitorio estudiantil y por qué están ahí esas cosas, ¿no? Y como dice Julia, hay que entender que esto no surge producto de una decisión de un grupo de dirigentes de la Federación de tal año, sino que es el resultado de un diagnóstico sobre el estado de salud de la educación que se ha hecho colectivamente entre muchos estudiantes a lo largo del país y a lo largo de varios años, ¿no? El proceso de conformación de nuestras demandas ha sido colectivo y ha sido un proceso. Y ustedes van dándose cuenta cómo de un año a otro pueden ir cambiando las demandas, profundizándose, porque el movimiento también se va haciendo más consciente. Se va haciendo más consciente de la raíz de los problemas. Porque hay síntomas superficiales de la enfermedad que tiene la educación, pero igual vean esto como un enfermo. Y esos síntomas de repente nos hablan de una enfermedad mucho más profunda que merece un tratamiento urgente, ¿ya? Y no pomaditas o aspirinas. Eso es lo que se ha dado cuenta el movimiento acerca del estado de salud de la educación en los últimos años. ¿Por qué están los contenidos que hoy día están en nuestros petitorios, siendo discutidos en nuestra asamblea, en nuestras demandas? Primero porque el movimiento estudiantil, el movimiento social por la educación, ¿no? Estudiantes, secundarios, universitarios y profesores, se han dado cuenta de varias cosas. El sistema educacional chileno es cierto que ha crecido mucho a lo largo de los últimos 30 años. Se ha cuadruplicado la cantidad de estudiantes que hoy día entran a estudiar a IP, CFT, universidades. Hoy día 4 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar, entre 18 y 24 años, logran entrar a la educación superior. Pero hoy día, de esos 4 que entran, están sobre representados quienes vienen de los sectores más altos, más ricos de nuestra sociedad. Por ejemplo, si uno divide la sociedad en 5 partes iguales, los llamados quintiles, para acostumbrarse después a hablar en estos términos durante la carrera, 9 de cada 10 jóvenes del quintil más alto de la sociedad están en la educación superior, pero solamente 2 de cada 10 del quintil más bajo logran entrar. Y más encima, de esos 4 que logran entrar a la educación superior, que es motivo de celebración, de jactancia de la clase política chilena, solamente 2 de esos 4 logran egresar. La mitad no la hace, deserta, por razones principalmente económicas.
Entonces toda esta celebración que hay de que en Chile, gracias al modelo de mercado, tantos jóvenes han llegado a estudiar, la verdad que merece una discusión. Hoy día las tasas de deserción en la universidad, en la educación superior, son tremendamente altas y se acentúan en la educación técnico-profesional y se acentúan más aún por clase social. A menos recursos, más posibilidades de que no sigas estudiando. Otro problema también del que se da cuenta el movimiento estudiantil a lo largo de los últimos años es el problema del autoritarismo. Hoy día, acá es normal que, por ejemplo, los chicos del CPC puedan organizar esto. Pero en el 70% de las instituciones de educación superior, tener un centro de estudiantes, tener una federación, es prácticamente ilegal. Te lo prohíben las autoridades, te persiguen. Si tú pones un papelito convocando una asamblea, si tú pones un papelito convocando a construir una demanda entre los estudiantes, lo que más pasa en este país es que te la saquen, es que te prohíban organizar. Eso pasa en la gran mayoría de las instituciones de educación superior. Las instituciones del CRUCH, las llamadas universidades tradicionales, simplemente representan al 30% de los estudiantes en educación superior. El resto, el 70%, está en la educación superior privada, donde recién se están comenzando a organizar, no porque los cabros sean flojos o no quieran organizarse, sino que durante años no los han dejado. Y muchas autoridades de instituciones de educación superior se amparan en ciertas disposiciones legales que quedaron de la época del pinochetismo. Los llamados decretos con fuerza de ley que impiden que en las instituciones de educación superior existan espacios colegiados, colectivos, como senados universitarios, consejos de escuela, de facultad, con participación de estudiantes. Y muchas veces también de representantes de académicos y de funcionarios. Lo que es hoy día acá en la Universidad de Chile algo natural, tan natural como que sale y se pone el sol, el hecho de que tú tengáis un representante del consejo de escuela, de facultad, o que la FECH vaya al consejo universitario, en la mayoría de las instituciones no existe. No existe. Es difícil incluso organizar paseos a la playa, carretes, no hay posibilidad de hacer eso. Y ejemplos hay un montón de ejemplos de cabros de instituciones privadas que han intentado hacer eso y los han perseguido, o los han amenazado, o no les impiden hasta reunirse. Otro problema es el rol que tienen, porque hay que ver esto, la crisis en tanto relación de la universidad con el individuo, con el estudiante, pero también la relación de la universidad con la sociedad. Y el rol que hoy día juega la educación superior con la sociedad también está al debe. Hoy día las universidades no están cumpliendo el rol de producir conocimiento para el desarrollo, el rol de producir profesionales y técnicos al servicio del país con una conciencia de su rol colectivo, sino que muchas veces lo que buscan es responder a las necesidades de más corto plazo de las empresas, y de esa manera se restringe la profundidad del conocimiento que se produce en nuestras instituciones y también el carácter del profesional que ve nuestras aulas salas. El rol público de las universidades también se ha puesto por el avance del mercado en cuestión. Y hay mucha crítica a eso, porque además en Chile, para que no nos metamos cuentos, universidad pública en rigor no existe. Esta universidad recibe 1 de cada 10 pesos de los que invierten en desarrollarse del Estado. El resto proviene de los bolsillos de todos ustedes, o de venta de servicios, diplomados, servicios a empresas, a instituciones, etc. Esa es una realidad. Pero no solamente por el tema de las lucas, sino que porque hoy día el conocimiento que se está produciendo en la mayoría de nuestras facultades muchas veces no está al servicio de las necesidades más profundas de nuestro país, sino que son necesidades que imponen los grupos económicos más fuertes, los gobiernos de turno. No hay una autonomía de nuestras universidades para pensar el desarrollo de nuestro país. Otro problema que también se da cuenta el movimiento, y quizás el que logra involucrar a más estudiantes, es el problema del endeudamiento. Hoy día la principal vía de entrada y de mantención en el sistema de educación superior es la deuda privada, o sea, el endeudarse a través de créditos para acceder a la educación superior. Esto parte hace mucho tiempo, cuando ya en los 80 se acaba la gratuidad de la educación superior pública y se reemplaza por el crédito solidario. Pero en 2005 esta realidad se agudiza con lo que ya mencionaba Julio, el crédito con aval del Estado. Yo soy un poco más viejo que ustedes, me tocó estar siendo mechón en la pelea contra el crédito con aval del Estado. Y la perdimos, o sea, logramos resistir que entrara a las universidades públicas durante unos años, pero después nos la metieron igual, a través, subrepticiamente, todos los comienzos de año. La tasa de interés promedio del crédito del Estado es hasta el minuto de un 5,6%. Existen otros créditos, como el CORF,
que tiene una tasa mayor incluso a un crédito hipotecario, del 9%. O sea, hay gente que sale pagando 2 o 3 veces el precio de su carrera. Hay gente que sale debiendo una cantidad de plata que le permitiría comprarse una casa propia. No por comprarse joyas, lujos, por pegarse vacaciones de lujo, por educarse. Y esa es la realidad cruda que vive la gran mayoría de los estudiantes de este país. Hay una forma para presentar el drama de esto que no lo hace ningún tipo de izquierda, ni dirigente estudiantil, ni agitador, lo hace el profesor Mario Weissbull, de hecho de Educación 2020, que es de acá, que no necesita un tipo de izquierda, es un tipo técnico serio que estudia las cosas. Hoy día hay 1 millón de estudiantes en educación superior. De ese millón de estudiantes, como les mencionaba delante, cerca de la mitad, 500.000, no logra egresar. De los restantes, la mitad logra salir de la educación superior teniendo mejores oportunidades de realización individual, colectiva, de movilidad social, pero la mitad sale con un título que vale tan poco y con una deuda tan grande que su paso por la educación superior no le significó un beneficio, ni a él ni a su familia. El propio CEP, que es un centro de estudios de derecha, el centro de estudios públicos, no es de izquierda, demuestra que la promesa de movilidad social que hay detrás de la educación es falsa. Porque la gran mayoría de estudiantes que pasan por la educación superior estarían mejor sin haber pasado por ella. Porque salen con una deuda más grande, inmensa que la que tenían antes, porque uno se endeuda hoy día no solamente para estudiar, se endeuda para vivir. Y esa realidad el año pasado estalló, se hizo visible. Eso antes había una gran mayoría silenciosa, descontenta con la educación, pero el año pasado se expresó de manera súper explosiva. Y finalmente también otro problema que aparece con fuerza el año pasado y que también logra ampliar socialmente el conflicto, porque ¿a qué me refiero con esto? Antes el sujeto que se movilizaba por la educación era principalmente el de la educación de las universidades tradicionales, por las demandas de la educación pública, pero hoy día la razón por la que a las calles de Santiago llegaron a salir 250.000 personas era porque habían cabros de IP, de CFT, de universidades privadas saliendo a la calle. ¿Detrás de qué demanda particularmente? Del lucro. El lucro no es cualquier cosa, significa que cuando una actividad genera recursos y esos recursos que debieran reinvertirse en la propia actividad, la saca a su propietario para hacer negocios con otra cosa. Eso está permitido por ley en Chile con las instituciones técnico-profesionales y está prohibido por ley. Una ley que inventó Pinocho para las universidades. Pero aún así, las universidades logran, a través de muchos mecanismos, hacen que la plata con la que entran los estudiantes a sus instituciones sea retirada por sus propietarios para comprarse yates, para armar negocios en el retail, esta gente muy buena. El lucro es una realidad en la gran mayoría también del sistema de educación superior. Y empezó a ser criticado porque si la educación no tiene como principal finalidad educar, sino que tiene como principal finalidad generar un excedente que pueda ser retirado, entonces todas las lógicas internas de la institución, cuántos estudiantes hay por sala, cuánto se le paga a un profesor, cuántas becas están destinadas a sus estudiantes, cuántas becas hay para fotocopia, etcétera, se lo estoy bajando a lo más concreto, está determinado por cuánta plata puede sacar su propietario. Por esa razón, en muchas universidades, los propietarios de la institución lo que hacen es economizar, meter mucho cabro a la sala para no tener que ampliar la infraestructura y así poder sacar más plata para llevarse para la casa e irse a un con su yate al Mediterráneo de vacaciones. O sea, si un empresario de educación se puede dar el lujo de elegir entre gastar su plata para mejorar su negocio en lugar de destinar esa plata que entregan los estudiantes y su familia a tener una mejor biblioteca, a mejor sueldo para los trabajadores, para los profesores, eso es una aberración. O si quieren, hagan eso. Eso es el movimiento. Pero no le pongan universidad. No le pongan instituto profesional, pónganle negocio educativo. Joaquín Lavín. Joaquín Lavín hizo esto a través de la Universidad del Desarrollo y lo reconoció en Tolerancia Cero, no sé si se acuerdan. Le llamó recuperar la inversión. Una forma muy elegante de decir lucro, sacar la inversión que inicialmente se puso ahí. Me estoy entendiendo mucho la parte del diagnóstico. Entonces, pero de la constatación de estos hechos es que surgen las propuestas. No surgen de una convicción abstracta de porque un libro nos dice cómo debería ser la educación. No. Estas demandas salen por las cosas que vivimos día a día, por los problemas que se viven en nuestras instituciones y en nuestras familias día a día. 4 grandes ejes fueron los que articularon el petitorio del año pasado y que se ha ido cambiando también, no es una cuestión estática. Por un lado,
y quizás el pilar fundamental es el necesario fortalecimiento o la existencia real de educación pública en todo el sistema. Esta no es una universidad pública, chiquillos, es una universidad particular subvencionada. Que el propietario nominalmente sea el Estado es una cosa, pero esta universidad, como la mayoría de universidades del Estado, depende de ustedes, de su endeudamiento, del esfuerzo de sus padres. Y eso, que aparece como natural, no debiera ser natural. La educación es un espacio para producir igualdad social. En un país tan desigual como Chile, que se asemeja a países africanos que están en mucho peores condiciones que nosotros, de verdad la desigualdad en este país es una cuestión aberrante, debería conseguir la educación justamente como un espacio para construir igualdad y no para reproducir desigualdades como lamentablemente ocurre hoy día. Entonces, la educación pública es el principal mecanismo para derrotar la reproducción de las desigualdades. Estoy hablando en todo el nivel educativo, no solamente en educación superior, por supuesto. Pero también hacer combatir esa desigualdad, gracias Julio, combatir esa desigualdad produciendo ciudadanía. Vale. Produciendo ciudadanía. En las instituciones de educación superior también lo que se forja es el tipo de ciudadano que va a salir a enfrentar el mundo, a construir nuestro país a futuro. Ustedes, en tanto trabajadores, en tanto profesionales, en tanto etcétera, vecinos, todos, van a salir con una determinada mentalidad. La mentalidad que se produce en la educación pública, con pluralismo, con debate, con democracia, con visión de país, es sustancialmente distinto al perfil con el que uno sale si nuestra institución nos prohíbe todo eso. Entonces lo que está en juego también es la educación pública, no solamente no pagar, no es una cuestión de bolsillo, ¿no? Una cuestión del tipo de país que se sale a construir después colectivamente todos nosotros. Eso es lo que está en juego. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y como queremos una sociedad igualitaria, desarrollada, con ciudadanos activos, no pasivos, conscientes, es que decimos queremos más y mejor educación pública. Los países que han logrado acceder a niveles de desarrollo decentes, no le estoy hablando ni siquiera de países con gobiernos de izquierda o socialistas, pensamos en los países en Escandinavia, en Europa. Esos países comprendieron que para llegar al desarrollo tenían que tener sistemas de educación públicos gratuitos y de calidad. Y hoy día las universidades públicas en esos países son gratuitas. Y eso no lo dijeron, lleguemos al desarrollo para ahí recién pensar en gastar plata en educación, como nos dicen hoy día el ministro. Chile no está preparado para eso. Mentira, ellos comprendieron que la educación pública gratuita era condición previa para el desarrollo, para la igualdad. Y eso también se está aplicando en algunos países de Latinoamérica, si no hay que ser aquí un país primermundista para entender estos esfuerzos. Entonces, más y mejor educación pública. Eso se expresó en exigir un aumento de los aportes del Estado a las universidades públicas, a las universidades tradicionales que también cumplen un rol de contribución a la sociedad. Y esa parte quizás era la más potente, la que hacía más sentido, por ejemplo, en estas universidades. En segundo lugar, la abolición del crédito Conaval del Estado. El crédito Conaval del Estado, el año pasado empezó a egresar la primera generación con crédito Conaval, que se concentra sobre todo en educación privada, superior también acá, pero sobre todo en la educación privada, y los cabros se están dando cuenta la cantidad, la magnitud de la deuda con la que salían. Más encima, considerando que por las condiciones de licitación por las que se le entregó a la banca la administración del crédito, el grueso de la plata se le estaban llevando los bancos. Uno como estudiante y nuestras familias tenían todas las de perder. Los bancos no perdían nada. Incluso si la tasa de interés del crédito naval del Estado fuese 0%, o sea, si fuera un préstamo básicamente, aún así los bancos ganarían plata. Aún así ganarían plata. Porque las condiciones de relación que hay con el Estado en la administración de esas plata le permiten que le obliguen al Estado a venderle, a comprarles deuda a los bancos. O sea, estos tipos ganan plata por todas partes. Se exigió la abolición del crédito Conaval del Estado, la salida de los bancos en esa anuncio. Eso es algo que no está logrado completamente, pero cuando Beyer anunció que también quieren sacar a los bancos, eso no fue propuesta de este gobierno. Eso fue propuesta del movimiento estudiantil en 2005. En 2005 ya dijimos, es absurdo que los bancos estén sacando plata a través del crédito Conaval del Estado. Es irracional. Que no, en ese momento estaba la concertación. Sergio Villar era el ministro, Michelle Bachelet era la presidenta. Al revés, Vidal con Lagos y Bachelet, presidenta cuando se implementa, y nos decían, no, pues esto se está haciendo en todos los países del mundo. Bueno, tiene que llevar un gobierno de derecha para sacar a los bancos. Eso es lo que es el movimiento chileno, nunca pierdan de vista eso. Nunca fue una propuesta del gobierno. En tercer lugar, la prohibición, por supuesto, del lucro. Prohibición efectiva del lucro por ley. Esto no quiere decir, como alega la derecha,
que esto significa que se acaba la educación privada. Y los cabros que están ahí no tienen dónde ir a educarse. Mentira. Prohibir el lucro es simplemente que los excedentes que generan una institución a través del cobro de aranceles, del préstamo de servicios, etc., se reinviertan en la propia institución. Y si hay excedentes, que se reinviertan en infraestructura, calidad, biblioteca, becas para los estudiantes, y no que se lo lleve el propietario de esa educación para hacer negocio. Algo tan simple como eso. No se ha avanzado mucho en eso, se avanzó sí en la introducción de un proyecto de ley que evite que se lucre con recursos públicos, una cuestión de racionalidad nomás. Todavía no ha salido, pero también está dentro de la demanda. Pero hoy día, por ejemplo, por ley, en la educación técnico profesional se puede lucrar. Y es paradójico porque ahí es donde acceden los estudiantes más pobres del país. Entonces, con ello, este gobierno que dice estar de acuerdo con combatir la desigualdad, con hacerse cargo de los más desfavorecidos y no con los privilegiados del modelo, bueno, les permite lucrar a los que empezaron justamente con ello. Y un cuarto ámbito de demanda muy importante es el tema de la democratización. En la... el equipo azul, obvio. Democratización. La democratización del sistema de educación superior fue interrumpida. O sea, se empezó, acá tenemos un senado universitario, tenemos la posibilidad de participar en consejos de facultad, de escuela, pero sin voto. El consejo de escuela ahora sí. Y esa movilización quedó interrumpida. El año 97 hubo una movilización muy fuerte, pero en la mayoría del sistema de educación superior nunca se inició ese proceso de movilización. Y no hay posibilidad de que uno como estudiante, como académico, como trabajador de una universidad incida en la toma de decisión. Entonces, ¿qué demanda levantó el movimiento estudiantil? Partir por derogar los decretos con fuerza de ley que introdujo la dictadura para prohibir que nosotros en las universidades, sobre todo creadas con posterioridad al año 81, que son la mayoría hoy día, participáramos en esas instancias. Eso es fundamental para que los cabros en las Américas, en la del Mar, que está para cagar ahora, en los institutos profesionales puedan incidir en la toma de decisiones, en sus currículum, en la orientación de sus carreras, salvar compañeros que son expulsados por un montón de cuestiones. O sea, tiene esto una importancia práctica, ¿cachai? Esa fue la tercera gran demanda. Y ahora, para terminar, estas demandas, fortalecimiento de la educación pública, prohibición del lucro, democratización, regulación del sistema, no están inspiradas solamente en parchar los problemas del actual modelo, están también inspirados en ciertos principios de cuál debiera ser el modelo ideal. Un diagnóstico de un enfermo presupone de modo implícito siempre un estado de salud ideal, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de salud ideal que concebimos hoy día como movimiento de manera mayoritaria, consensuada prácticamente por todos sus sectores sociales y políticos? Es que la educación es un derecho, y esto no es una consigna nomás, o sea, que la educación sea un derecho. Quiere decir que por los derechos no se paga. En la vida uno tiene derecho a la vida. ¿Alguien paga por el derecho a la vida? No debería. Hay películas, la ciencia ficción nos dice que eso va a pasar algún día. Hay una película muy buena que se llama El precio del mañana, se les recomiendo. Esta lógica hoy día lleva al extremo, eso no da al pie. La educación es un derecho universal, no solamente de quienes, según la estadística del gobierno, es pobre, porque hoy día el 80% de los chilenos viven en condiciones más o menos similares. Entonces la educación es un derecho en todos los niveles, y es un derecho porque la educación es una de las principales armas para combatir la desigualdad, es una de las principales armas para construir también integración social. No pierdan de vista esa segunda pata, porque esta no es una cuestión económica nomás, tener el bolsillo un poco más relajado. La educación es la posibilidad de que cabros de distintas realidades sociales, de Vitacura, de La Pintana, de Concepción, de Conchalí, de Santiago Centro, se conozcan con todas las culturas que hay detrás distintas, con todos los conocimientos que hay distintos, se conozcan y produzcan una cultura común. En Chile hoy día hay una realidad de apartheid. El apartheid, ¿cachan la realidad de Sudáfrica? En un momento los negros vivían encerrados en unos guetos que les llamaban apartheid. Eso existe hoy día en Chile. No por raza, pero por clase social. Porque es una realidad indesmentible. Así, aquí llega gente de otros países más cagados que Chile, en Latinoamérica, pero ¿cómo es un país tan segregado? ¿Cómo la gente no se conoce? No hay un lenguaje común entre distintas realidades sociales. La educación es un espacio para combatir eso. Por eso se le considera como derecho. La educación también es un espacio para producir ciudadanía. Por eso es importante la democracia.
no porque nos guste discutir por discutir. Por eso es importante el pluralismo, porque aquí se está jugando también cuál va a ser el sentido de los ciudadanos del futuro, que van a construir este país, de los futuros políticos, de los futuros intelectuales, de los futuros profesionales. Y en tercer lugar, esto lamentablemente no está tomado en cuenta, pero que hay muchos problemas de piel, superficiales también, que uno vive. Pero también está en juego el tipo de desarrollo que tiene nuestro país. Hoy día nuestro país es un país dependiente, que depende del cobre, que se va a agotar en algún minuto. Es un país que compra las cosas más manufacturadas, el valor agregado se produce acá, se lo tienen que comprar a los japoneses. Eso determina también el tipo de desarrollo que tenemos aquí. La educación produce conocimiento, y ese conocimiento es fundamental para hacer del desarrollo del país un desarrollo más armónico, un desarrollo más integral, que nos permita también tener igualdad en el desarrollo. Estos tipos nos han dicho que el desarrollo es que 3 o 4 ricos entren en un ranking de los más ricos del mundo. Que Polman, que Mate, que Piñera, eso no es desarrollo, no nos sirve eso. Y la educación, las universidades producen conocimiento a través de la investigación, principalmente, para cambiar el desarrollo que tiene hoy día el país. Y por eso es importante que esta universidad, por ejemplo, sea financiada por el Estado. El conocimiento se produce en libertad, en condiciones materiales para producir ese conocimiento. Todas las cosas de las que hoy día nos beneficiamos, internet, estas cuestiones maravillosas que son smartphones, que no todo, iPhone tiene software privativo, es muy caro, es estos Android no es el mejor sistema, se han producido en universidades, no lo han producido las empresas, lo han producido gente como usted, con ustedes en el laboratorio, con sus profesores colaborando, pero ha sido principalmente en universidades que dependen de estados que han comprendido esa importancia. En Chile no han comprendido esa importancia y tienen las universidades autofinanciándose. Entonces ese es otro ámbito importante, producir conocimiento para el desarrollo. Por eso es importante el hacerse cargo también de la educación superior. Bueno, chiquillos, yo me quedo hasta ahí, me extendí parece de los 10 minutos, pero ese es el contenido de lo que hoy día es el petitorio y las razones de por qué eso está ahí. No es un petitorio cerrado, a medida que uno avanza va esclareciendo también otros problemas que ustedes como nuevas generaciones del movimiento estudiantil debieran apropiarse, créanse con toda la autoridad para hacer esto mierda, ¿no? Si les gusta, si no les gusta, discútanlo, apropiense. Esto no lo inventó nadie solo, no lo inventó nadie a 4 paredes. Lo inventaron muchos estudiantes discutiendo en asambleas, en foros como este, y si el año pasado fue un año tan movilizado, que el llamado reverdecer de los movimientos sociales fue por gente como ustedes, no fue por nadie en especial, no fue por ningún dirigente político en particular, no fue ningún colectivo en particular, fueron los estudiantes. Y por lo tanto, llevar a sus consecuencias últimas ese movimiento que se comenzó hace mucho tiempo, pero se expresó el año pasado, depende de ustedes. Así que está en sus manos que nos vaya bien, ¿no? Eso. Gracias, chicos.